En tu conexión matinal en esta jornada de día jueves 15 de junio y por supuesto uno de los temas que atañe a nuestro país en estos momentos tiene que ver con la situación respiratoria, esta crisis sanitaria que se vive justamente en Chile y que lamentablemente ha provocado el fallecimiento de lactantes, ¿no? Y situaciones complejas sobre todo en nuestro hogar, ¿no? Así es, Panchito, así que evidentemente quisimos ahondar en esta temática, desarrollar un poco más el tema y también acercarle a la gente en su casa diferentes puntos de vista, sobre todo relacionados a expertos. Por lo mismo, acabamos de invitar, ¿cierto? Le damos la bienvenida a tu conexión matinal a la doctora Isabel Largo. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenos días. Hola, Muchas Isabel. gracias por la invitación. Isabel, bienvenida a tu conexión matinal. Bueno, primero que todo, bueno, sabemos que esta crisis sanitaria que está afectando a nuestro país, evidentemente, tiene a complicadas muchas familias, ¿cierto? Me gustaría, antes de entrar en materia, con algunos quizás tips que nos puedas dar para las familias que nos están viendo, es preguntarte cómo crees tú que se ha ido desarrollando y se ha ido quizás efectuando un plan más activo en el combate justamente de esta crisis sanitaria en nuestro país. Bueno, pienso que se han ido arreglando las cosas. Hay un largo camino todavía, pero creo que las autoridades encargadas están muy sensibilizadas y van a hacer lo que corresponde, porque de verdad ha sido muy triste lo que ha pasado. Nosotros todos los años antes de la pandemia teníamos virus respiratorio sincicial y otros virus, pero este año ha sido realmente muy masivo, ha tenido una agresividad muy importante, por lo tanto es muy aterrador para las familias pensar que su hijo se enferme con uno de estos virus, sobre todo con el respiratorio sincicial, si son pequeñitos menores de 3 o 2 años, para qué decir los lactantes menores. Así es, Isabel, una situación compleja que están atravesando varias familias de nuestro país. Además, dentro de estas alertas sanitarias, ¿cierto?, en nuestro país, una de las medidas que se han tomado justamente desde ahora hace nada, la medida que, digamos, tiene relación con el uso obligatorio de mascarillas en los recintos estudiantiles. ¿Será eso verdaderamente algo que venga a paliar un poco toda la situación que se está atravesando? Una medida que llega tarde, una medida que... ¿Cómo lo ve usted? A ver, nunca una medida que se toma es demasiado tarde. Yo creo que nos falta todavía mucho de andar en el invierno con los virus respiratorios. En cuanto a las mascarillas, yo tengo una posición bastante personal con respecto a eso. Si uno le dice a los niños que usen mascarilla en el colegio, que es la situación actual, la verdad es que esos mismos niños que están en la sala de clase sentados en sus pupitres, al salir al recreo se las sacan porque no pueden jugar fútbol con mascarilla. Y lo otro, para comer, comparten con sus amigos. O sea, realmente la medida, a menos que los colegios tomen algunas medidas, por así decirlo, en cuanto a los recreos, porque no sacan nada con estar con la mascarilla en el momento de la clase, y en el recreo estar sin mascarilla, que cuanto más comparten. Pero por otro lado hay una situación que realmente uno podría pensar que es inconcebible, que los padres van a cenar los viernes a los restaurantes, o van al pub, o hacen reuniones sociales, o hacen asados los fines de semana, todos sin mascarilla, juntan a sus hijos y después los mandan con mascarillas a clase. Yo creo que es más que una política de usar mascarilla en los colegios, yo creo que debería ser una política de los hogares chilenos, tomar responsabilidad con respecto a la situación social que cada hogar enfrenta. Claro, entiendo entonces, doctora, que en el fondo usted está tratando de decir que la medida del uso de la mascarilla debería quizás escalar no solo a los padres, sino también al conjunto de la sociedad, finalmente, que también
se ve expuesta, ¿no?, a algún tipo de enfermedades. Por ejemplo, en el transporte público, ¿no?, donde mucha gente sí ha optado, pero de forma opcional, la redundancia, ¿cierto? Pero se debería ser obligatorio, por ejemplo, en el transporte público el uso de la mascarilla. Yo creo que sería lógico pensar, Sí, porque uno de los lugares donde más se imagínate transmite. la situación de una nana que va a un hogar donde hay lactantes menores y que ya va en transporte público y va sin mascarilla, aunque el niño esté resguardado, aunque su hermano vaya con mascarilla, aunque su padre no salga a hacer vida social o no inviten a gente a su casa, sin embargo, esa nana sin quererlo va a llevar un virus a la casa a la cual ella trabaja. Por lo tanto, yo pienso que el transporte público debería de ser, por supuesto, soy partidaria de la libertad de opción, pero yo creo que debe haber una conciencia en la población de que es lógico usar mascarilla en el transporte público para no perjudicar a sus hijos o a los hijos de otros. Eso es fundamental. Piensen que los adultos también llevan el virus en la garganta. Puede que para ellos no sea nada, a lo mejor un simple resfrío, pero para un niño pequeño puede ser muy grave, puede significar un riesgo de vida. Por lo tanto, yo pienso que debe existir una conciencia nacional de cuidar a nuestros niños, y eso es fundamental, más que medidas tomadas gubernamentales. De todas maneras que sí, me imagino que no solamente pasa en el ejemplo que usted nos expone con respecto a las asesoras del hogar, sino que como sociedad todos nos vemos envueltos en la posibilidad de poder, digamos, contagiarnos de algún tipo de resfriado o virus. Y con respecto al tema de la prevención, usted nos estaba comentando que, claro, las familias, etcétera, igualmente se organizan y tienen actividades sociales. Me parece que el estar, digamos, en esa situación alerta y de manera preventiva es algo vital. ¿Cómo yo desde mi hogar, las personas que nos ven a través de TVR, cómo podemos hacerle el llamado a prevenir, digamos, valga la redundancia, este tipo de condiciones? Bueno, un poco lo que les he dicho anteriormente. O sea, lo lógico es que los miembros adultos de la casa que salen, porque están cargándole a los niños que van al colegio la responsabilidad de ponerse la mascarilla, está bien, ¿ah? Pero el ejemplo de la nana era un ejemplo, pero cualquier persona que va a su trabajo en un medio público de transporte tiene la posibilidad de coger un virus y llevárselo a su hijo en la noche. Entonces yo creo que todos los adultos que salen deben de tener la imagen de que es lógico usar mascarilla si él está en contacto con otras personas que pueden estar infectadas y no tener síntomas, porque eso sucede con los adultos que muchas veces no tienen síntomas o son mínimos. Pero sí pienso de que todo lo que se puede prescindir en cuanto a reuniones sociales o a salir afuera, yo creo que la población tiene de forma consciente tomar responsabilidad y decidir qué va a hacer. Exactamente, hay una situación bien complicada, doctora, que la verdad está generando bastante temor, por ejemplo, en la familia, sobre todo porque hay personas que no tienen una red de apoyo, por ejemplo, para dejar a sus hijos con alguien, ¿cierto? Entonces, o cuidarlo, evidentemente. Ante esta situación y la flexibilidad que se debería tener en algunos casos, me gustaría también preguntarle cuál ha sido el rol, según su punto de vista, del colegio médico, ¿no? A tener un rol quizás más activo, podríamos decir, en esta campaña de invierno que también, digamos, que ha sido bastante criticada, o sea, es como que partió como bien tarde, al menos en el impacto, al menos que tuvo, ¿no? Bueno, teníamos conciencia de que en el hemisferio norte había sido muy duro los virus. Ahora el colegio médico es un asesor, sí. No él no puede dictar normas, indudablemente. Pero puede hacer bastante ruido, recordemos el contexto de la pandemia, que hizo bastante ruido. Y crítica al gobierno de ese entonces. En el plan de asesoramiento, el colegio médico tiene dentro de sus obligaciones aconsejar a las autoridades de cuál sería, según el pensamiento de los médicos, cuáles serían las políticas más obvias a seguir. Por otro lado,
es difícil, la población de riesgo es muy amplia, sobre todo porque los niños que van al colegio, los papás que van a trabajar, el niño que no tiene que le cuide nadie en su casa, que es una tragedia, porque un lactante de 8 o 10 meses que no tiene, que su madre trabaja, que su padre trabaja, que sus hermanos van al colegio, que no tiene nadie cercano que lo cuide, realmente es una tragedia para esos padres pensar qué hago realmente. Exacto. Es muy difícil. Yo creo que ahí es donde debe haber una política que ayude a estos padres que realmente no tienen a nadie. Por ejemplo, hay gente de provincia que a mí me dice, doctora, nosotros estamos solos en Santiago con nuestro bebé. ¿Qué hacemos? Nuestros padres, el resto de la población no está trabajando o son de fuera de Santiago. ¿Con quién dejo mi bebé? Estoy obligado a mandarlo. De todas maneras, que es una situación compleja. Realidad. Sí. Es la cruda realidad que viven muchas familias en este momento. Y también hablemos un poco de los síntomas, doctora, porque sabemos que todo lo referente a salud, el tiempo es vital. ¿Cuáles son los síntomas en los que yo tengo que acudir, digamos, de manera urgencia a un estado, digamos, de asistencia médica? Bueno, lo más importante es que los padres estén conscientes de que un niño que deja de comer, pierde apetito, es uno de los síntomas más importantes de infección viral. Pérdida de apetito, decaimiento, y en los lactantes menores hay un signo que son muy importantes, es la retracción de lo que nosotros llamamos parte blanda torácica, o sea, que se le hundan las costillitas, entre las costillitas o debajo. Cuando un niño ya tiene eso, es realmente muy preocupante y los padres deben de ir inmediatamente a un centro de salud. Por otro lado, yo creo que la fiebre, si está, es de gran ayuda porque atemoriza a la familia, pero si no está, no quiere decir que el niño no está seriamente enfermo. Muchos padres esperan que sus hijos tengan fiebre para acudir al médico o a urgencia o a lo que le corresponda. Esperan la fiebre. La verdad es que la fiebre, si está, nos ayuda porque da temor y piensan los padres, estamos con nuestro hijo enfermo. Pero a veces la fiebre no está y lo único que tiene el niño, sobre todo cuando son muy pequeñitos, es la pérdida de apetito y el decaimiento. Ahora, si el pequeño ya tiene reacción intercostal, subcostal o tiene alrededor de su labio un color más violáceo o está pálido, usted debe correr con su hijo a un servicio de urgencia. Claro, en nuestra clínica se ha implementado realmente un policlínico de urgencia respiratoria para todos los días, durante todo el día, excepto la noche. Hay atención de niños que llegan con urgencia y no tienen que hacer la espera en el servicio de urgencia general, sino inmediatamente lo derivan a esta urgencia respiratoria que está funcionando en estos meses. Sí, sabemos que se habla de un sistema colapsado, pero en realidad tampoco es algo muy nuevo, porque en realidad siempre está como un poco colapsado el tema de las emergencias. Pero usted algo dijo ahí en sus dichos recientes, ¿no? Es el cuándo. El cuándo, qué tan claro o no tan claro en realidad está para los padres saber cuándo debo acercarme a un hospital, ¿no? A un centro de emergencia. Bueno, justamente lo que yo les decía, niños pequeños que pierde el apetito, que está decaído, que está somnoliento, que esos son los primeros síntomas. Puede tener o no fiebre. Ya cuando el niño tiene retracción de partes blandas y tiene tos importante, porque es otro signo que a veces con los muy pequeñitos no tienen tos, solamente los otros signos. Los padres deben de ir inmediatamente, no esperen que el niño tenga fiebre, no esperen que se les agrave. Por favor, vayan, porque es mejor ir de más que lamentar no haber ido.
De todas maneras que sí, doctora, y también preguntarle, porque bueno, justamente estoy leyendo una noticia de, bueno, una menor de edad, evidentemente, que murió en la comuna de Montepatria y presentaba 3 virus en su cuerpo: influenza, adenovirus y el virus sincicial respiratorio. En ese sentido, me imagino que son 3 síntomas totalmente diferentes, son 3 enfermedades, pero ¿cómo poder, digamos, diferenciarlas? A ver, no. Los virus respiratorios en general se parecen mucho en sus síntomas. En general, lo que yo les decía, el síntoma son prácticamente para todos los virus respiratorios en los niños pequeños sobre todo. En los más grandes ya tienen tos, es un poco distinto, pero los pequeñitos, que son los que tienen riesgo de vida, los síntomas son muy parecidos. De verdad, diferenciar, bueno, nosotros los especialistas sabemos que si tiene más o menos fiebre, si algunas cosas, pero en global todos los virus respiratorios lactantes menores se presentan más o menos igual, ¿ya? Y ese chico que tenía 3 virus, no es que tuviera 3 enfermedades distintas, tenía 3 virus que le estaban ocasionando una enfermedad pulmonar respiratoria grave. Ahora, si usted hace exámenes de virus a todos los niños, indudablemente la mayoría en este momento tienen 2 o 3 virus. Hay un examen, el FIL-Array respiratorio, que puede mostrarnos con más claridad cuántos virus tiene un paciente en ese momento afectándole, y la verdad es que la mayoría tiene 2 por lo menos virus, porque anda mucho virus. En este momento tenemos respiratorio sincicial, adenovirus, influenza, por supuesto COVID, parainfluenza, metaneumovirus, bueno, muchísimo. Entonces no es raro que un niño que está yendo a la cuna o a jardín infantil tenga más de un virus. Perfecto, igual importante aclararlo ya que no somos expertos en el tema, por eso le agradecemos que nos aclare de esta forma. No, encantada, no tendría por qué ser experta. Exacto, doctora, bueno, esperamos que evidentemente esto pueda mejorar, ¿cierto? Que justamente el panel de expertos, ¿no?, o las personas que saben de esta materia puedan generar acciones súper concretas a la población, y ante todo los medios de comunicación también seguir insistiendo con esta información que es súper relevante, porque muchas personas no reciben quizás las campañas que hace el MinSal de forma activa, más bien o simplemente no han llegado las campañas donde tienen que llegar, ¿cierto?, para tomar conciencia de lo que estamos viviendo. Quiero volver, y para finalizar, al uso de la mascarilla. Doctora, yo creo que yo sé que muchos padres se han sorprendido con esta medida que, recordemos que se empieza a emplear ayer en los establecimientos educacionales de forma obligatoria. Sin tener esa obligación, entiendo, según sus primeras palabras, el papá, la mamá debería también dar el ejemplo en otros escenarios para usar justamente la mascarilla, y así quizás concientizar a su hijo. ¿Será por ahí el camino, que esa educación parta desde casa? Bueno, la educación está en la casa. Indudablemente los padres tienen que darle el ejemplo a su hijo, decirle, sabe hijo, usa la mascarilla porque tu hermanito menor corre el riesgo de que se enferme gravemente. Y yo también le dice el padre, voy a usar mascarilla. Tu mamá también la va a usar en el trabajo, en el transporte. No vamos a salir a cenar el fin de semana y vamos a postergar los cumpleaños infantiles, que es otro problema. No tener cumpleaños infantiles, evidentemente dejarlos para la primavera, que espero que ya el virus se haya ido. Mira, es importante. Entonces, yo creo que la educación en la casa es primordial. Ir a un centro comercial, por ejemplo, también mal, ¿cierto? Si no solamente, es lo mismo. Claro, es ir lo al mismo, supermercado con un bebé en coche. Uno piensa, bueno, ¿qué pasa aquí? El papá, la mamá, ¿por qué no se turnan? Uno ve al niño pequeñito corriendo por el supermercado y piensa, Dios mío, este niño
hay otros niños y otra gente alrededor de él que le van a pasar virus. Claro. En 3 días a lo mejor va a estar enfermo. Exacto. Puede ser por lo mismo, puede ser por la desinformación, puede ser por la campaña, ¿cierto?, de invierno que llega un poco tarde, entre comillas, a cumplir su función de informar, no solamente a toda la comunidad, ¿no? Puede ser uno de los factores, evidentemente, pero también nosotros estábamos aquí, quisimos hacer realidad esta entrevista por lo mismo, porque nos parece súper importante acercarle este tipo de información, doctora, a quienes nos ven. Sí, Pero aquí yo doctora. pienso que ustedes son fundamentales. Yo creo que la labor de los periodistas es fundamental en crear conciencia y en mostrar el panorama de la realidad que se vive. Así que hay que agradecerle a ustedes porque ustedes llegan a la población en forma masiva y nos ayudan muchísimo. De verdad, se los agradezco a ustedes y a los otros periodistas. Exactamente, bueno, así es, bueno, no hay nada que agradecer, es el rol justamente que cumplen las comunicaciones. Así que, doctora, muchas gracias por esta información relevante por lo demás y esperamos estar en contacto en una próxima instancia, ¿no? Un abrazo, doctora, Encantada. muchas gracias. Cuando lo necesiten, por Así supuesto. es. Gracias, que esté muy bien. Hasta luego, nosotros nos vamos a una Hasta breve luego. pausa comercial y ya estamos de regreso aquí en el Matinal de las Regiones. Adiós. Chao.